Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verso 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder estudiar su palabra. Hoy, en este día domingo, en este día del Señor, en este día en que todos somos invitados a ese gran banquete de la Santa Eucaristía, hoy queremos felicitar a todas aquellas madrecitas hermosas. En este día 10 de mayo, pues desearles muchas, pero muchas felicidades. Aunque en nuestro país de Guatemala pues se celebró el día de ayer, pero hoy que se celebra en otros países, queremos decirles muchas felicidades a todas aquellas mujeres que han traído un ser querido a este mundo, ¿sí? Y pedirle a Dios que los llene de alegría, de felicidad, que el Señor le conceda cada día lo que su buen corazón desee. Y también debemos pedir a Dios, debemos orar a Dios por todas aquellas madrecitas que han partido a la presencia del Padre, que han dejado a su familia, han dejado este mundo y que se han hecho presente ya, allá, en la vida donde están todos aquellos que han partido en la presencia de Dios. Pedimos a Dios, rogamos a Dios por ellas, por todas aquellas madres y pues por todas las que hoy festejan este día, felicidades. Que Dios el Señor le conceda muchas, muchas bendiciones. Hoy domingo del Buen Pastor. Y hoy vamos a ver lo que es un buen pastor o un pastor asalariado. Pero no solamente vamos a hablar de los sacerdotes, que son pastores. También vamos a hablar de los padres que también les toca pastorear a sus hijos. También los padres están involucrados en la formación de sus hijos, pero hay padres que no quieren hacerlo. En muchas familias se ha descuidado esta responsabilidad, se ha descuidado esta enseñanza, y es por eso que los hijos hacen lo que quieren hacer. Cuando el hijo hace las cosas buenas, es porque el pastor, el padre o la madre estuvo al pendiente de su hijo. Pero si los hijos hacen cosas malas, pues porque los padres descuidaron su responsabilidad. Por eso, hoy que se celebra, hoy domingo del Buen Pastor, nos enseña de que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de enseñar, de educar, de corregir a los hijos, porque así como hay sacerdotes asalariados, también hay padres asalariados. Y por qué no decir a los que están fuera de la iglesia, a todos aquellos que andan predicando por un salario. También hoy el Señor viene a decirnos de que muchas veces el padre asalariado
o la madre asalariado ha descuidado su compromiso, ha descuidado su responsabilidad de educar, su responsabilidad de enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un padre, porque es una madre asalariado, que prefieren trabajar día y noche para darle a sus hijos lo que necesitan. ¿Saben ustedes cómo se viste hoy en día un joven cuando los padres son asalariados? Se visten de la manera que sea, ¿sí? Se visten de la forma que sea. Ustedes se darán cuenta o se dan cuenta cómo hoy en día un joven se viste, cómo un joven hoy se hace su cabello, su peinado, todo lo que ve en los demás lo hace. ¿Por qué? Porque los padres son asalariados. Le compran el mejor teléfono. ¿Sabe usted a qué hora se duermen los hijos? ¿Sabe usted a qué hora se está durmiendo su hijo? ¿Sabe usted a qué hora se levanta? ¿Sabe usted a qué horas deja de ver el teléfono? ¿Por qué no sabe? Porque se han convertido en padres asalariados, que trabajan solamente para las cosas terrenales. Sí, se preocupan de las cosas terrenales, de que no les haga falta nada. Está bien, pero no debe olvidar su compromiso. Hay hijos que no saben persignarse. Hay hijos que no saben la palabra de Dios, no saben cómo agarrar las escrituras, no saben cómo orar. ¿Por qué? Porque los padres son asalariados. Lo mismo son con los sacerdotes. Hay sacerdotes que cobran muchísimo dinero para un sacramento. Y mucha gente se ha ido de la iglesia por esos asalariados. Hay mucha gente que no se quiere comprometer porque le cobran mucho de estipendio. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Un buen pastor que da la vida por sus hijos, un padre, una madre que da la vida por sus hijos y también por los sacerdotes, ¿sí? También por los sacerdotes que dan la vida por el rebaño. Oiga cómo lo dice el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ¿sí? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Cuántos padres, pastores que se preocupan por sus hijos, por todo materialmente, pero nunca se preocupan por lo espiritual? A ver, dígame, ¿cómo lo están educando ustedes a sus hijos? Todo lo que viven los hijos de grande es fruto de los padres, como pastores que han sido. Todo lo que los hijos viven ya desde grande son frutos de los pastores, de los padres que vivieron en la niñez. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice en su palabra. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Ellas me siguen. Ustedes padres, ustedes pastores, ¿están siguiendo al Señor? ¿O están siguiendo las fiestas, preocupado por las actividades, por los party, por las fiestas del mundo? ¿A quiénes siguen ustedes? ¿Siguen al mundo o siguen a las cosas de Dios? Ustedes respóndense, porque ustedes como pastores tienen un compromiso de pastorear a la familia, de pastorear a los hijos, de estar pendientes de los hijos. Y como también los sacerdotes están pendientes del rebaño, cómo enseñarlos en la fe, cómo enseñar la sana doctrina al rebaño. Eso es el buen pastor. Y el pastor asalariado es aquel que se preocupa por el dinero cada día. Es aquel que se preocupa cada día por el dinero.
y la enseñanza se ha quedado a un lado. Qué triste y lamentable que eso suceda en la vida de hoy. Disculpen y perdonen, pero la palabra de Dios es la que nos enseña. Recuerde cómo dice el Evangelio, San Juan 10:27, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Dice que si usted es cristiano, dice que si usted es del rebaño de Cristo, debe escuchar la voz de Dios. Debe escuchar la voz del Señor. Si usted no es cristiano, usted no escucha la voz del Señor. Si usted no es del rebaño de Jesucristo, usted no está escuchando la voz del Señor. Y eso lo dice el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas. O sea, hay otras ovejas que no son del Señor. Hay otras ovejas que no son del Señor. Por eso el evangelio pasado hablaba de todos aquellos que abandonaron al Señor. ¿Sí? De todos aquellos que son anticristos, que dejaron a Jesús, abandonaron al Señor cuando dijeron qué duro es este lenguaje. Y muchos se hicieron atrás y dejaron de seguirlo. Esos son los anticristos. Y lo mismo, hoy dice el Señor que hay otras ovejas que no son de Él. Y esos son los anticristos, los que se han ido, los que se han alejado, los que han abandonado al Señor. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Entonces, aquellos que no siguen al Señor, que no siguen a Jesús, que no están en la única y verdadera iglesia, esos no son ovejas del Señor. Esos son ovejas de otro rebaño, de otro pastor asalariado. Y eso es lo que hoy Jesús nos enseña. Por eso nosotros debemos de meditar la palabra, debemos de acercarnos. Recuerde que si nosotros obedecemos la palabra, el Señor nos alimentará. Pero si nosotros somos rebeldes, nos rebelamos, desobedecemos el llamado, la enseñanza de Jesús, ¿qué pasará con nosotros? Por eso Jesús lo dice, mis ovejas escuchan mi voz. O sea, que si usted es cristiano, usted va a escuchar la voz del Señor. Pero si usted no es cristiano, no lo escuchará. Escuchará la voz de otros pastores, escuchará la voz de otras cosas, escuchará la voz de cosas que no tiene que ver nada con la enseñanza de Cristo. Pero el Señor dice que Él tiene un solo rebaño. Él quiere un solo pastor. Él quiere una sola iglesia y una sola fe. Eso lo dice Efesios 4:4. Entonces, por esa razón, hoy el Señor nos invita, hoy el Señor nos hace esa invitación a todos nosotros, porque dice Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, el apóstol San Pablo nos dice, hijos, a ver qué dice, hijos, obedezcan. Dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Vamos a ver si somos ovejas de Cristo y si estamos escuchando la voz del pastor. Vamos a ver si estamos haciendo lo que el apóstol San Pablo en el Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres. Si somos ovejas de Cristo, quiere decir
que estamos escuchando su palabra y debemos hacer lo que hoy nos enseña la palabra. Obedezcan a sus padres, porque hay hijos que se han vuelto rebeldes, como aquellas ovejas rebeldes. ¿Han visto ustedes los que tienen ganado, los que trabajan con animales? Hay unas que son obedientes, otras que son rebeldes, y esas rebeldes ni porque le pongan lo que le pongan, siempre va a ser rebelde. Y lo mismo pasa con los cristianos. Hay muchos cristianos que se han vuelto rebeldes, que ya no obedecen, ya no escuchan la voz del pastor. Se han descarrilado y se han ido. Han abandonado al Señor, han abandonado la iglesia. Y por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres. Pues esto es un deber, un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de una larga vida en la tierra. Si somos ovejas de Cristo y si estamos escuchando su palabra, ¿o qué palabra estamos oyendo? ¿Qué palabra estamos escuchando? Porque nosotros nos hacemos los sordos ante la palabra de Dios. Y eso lo dice, fíjese bien, las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice la Biblia de los padres y que los hijos deben tomarlo en cuenta. Los hijos deben ver las obras de los padres, lo que realizan los padres, los buenos pastores, los que pastorean a su familia en la enseñanza, en la doctrina, en el seguimiento de la palabra de Dios. Es necesario, es importante enseñarles. Es necesario enseñarle a ellos para que ellos sean buenos hijos. Y por eso la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 10, en el verso 11. San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Oiga, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. El buen pastor es el que se desgasta por las ovejas. El buen pastor es el que lucha por sus ovejas y que ama a su rebaño. Ese es el buen pastor. Oiga cómo lo dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Aquí el Señor nos dice que después de su rebaño hay otro rebaño, hay otros pastores asalariados que se preocupan. Y el Señor dice que nosotros no debemos ser esos, no debemos ser así asalariados. Es la invitación que hoy el Señor nos hace. Dice, no es así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Qué triste y lamentable. Padres pastores, padres que pastorean el rebaño de su familia, que solo hay un interés en el dinero, solo hay un interés en el trabajo, pero que no hay un interés en la enseñanza de los hijos, en la fe. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy el Señor nos hace esa invitación a que nosotros debemos prepararnos, debemos formarnos para poder enseñar, para poder guiar a nuestros hijos por el buen camino como el Señor así lo pide. Y eso lo dice el Señor en su palabra, nos enseña que hay pastores asalariados y que hay pastores que dan la vida por las ovejas, que se desgastan. ¿Sí? Hay pastores que se desgastan por las ovejas. Hay pastores que dan la vida por las ovejas, que luchan por las ovejas. Hay pastores que aman a su rebaño.
Oiga, ¿cómo lo dice el profeta Ezequiel en su capítulo 34, del verso 1 al siguiente? Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. Dígame si no eso es lo que hacen muchos. Dígame que si no eso es lo que hacen los padres como pastores y los sacerdotes como pastores del rebaño, que solamente se preocupan por ellos mismos, pero que no se preocupan por las ovejas. No se preocupan por las ovejas, en alimentarlas, en compartir con ellas la sana doctrina. ¿Por qué no lo hacen? Porque se preocupan solamente por ellos. Por eso dice: ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma. ¿Oye? No han reanimado a la oveja agotada, aquella oveja que está pensando en abandonar la iglesia. Ese es el trabajo del pastor: enseñar a la oveja la palabra de Dios. Aquellas ovejas que están ya agotadas, cansadas, dicen: me voy porque yo quiero que me enseñen, y no me enseñan. Y el trabajo del pastor es hacer volver a todas aquellas que se han ido por falta de conocimiento, por falta de enseñanza, aquellos que se han dejado engañar, aquellos que se han dejado llevar por mentiras, por enseñanza de hombres, y que hoy están en contra del verdadero rebaño, del verdadero pastor, quien es Cristo. Y tenga cuidado, porque si ustedes no saben, también ustedes serán los próximos que estarán allá en contra del Evangelio de Jesucristo. Por eso no han reanimado las ovejas agotadas, no se han preocupado de las que estaban enfermas, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada. Santiago 5:19 dice que el trabajo del cristiano, el trabajo del pastor, es traer de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a los que eran fuertes las han conducido en base al terror. Ay de esos pastores que han descuidado su trabajo. Ay de esos pastores que no quieren asumir su responsabilidad. Papá y mamá, si ustedes son pastores asalariados, hoy ustedes deben meditar, hoy ustedes deben reflexionar. Hoy ustedes deben de buscar esa formación, esa preparación. Los dos, no solo uno. Los dos. Porque la palabra del Señor nos explica claramente. Por eso Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Por eso dice que cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan las ovejas. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Hechos 20:28, dice el Señor en su palabra, en las Sagradas Escrituras, habla de los pastores. Oigan, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores, pastores, que cuidan, que supervisan, que trabajan. Oye, o sea, supervisores, pastoreen. ¿Quién es el que pastorea? Si no es el pastor, pastoree
la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Cuídense de sí mismos. Y eso no lo están haciendo los pastores. Eso no lo están haciendo los padres que pastorean a la familia. Eso no lo están haciendo. Han descuidado su compromiso, su responsabilidad por las actividades del mundo. Siguen cosas que no les trae beneficio y han dejado la palabra de Dios que les promete vida y salvación. Y buscan y siguen las cosas del mundo que les promete la condenación. Hoy la palabra de Dios dice: cuídense de ustedes mismos y del rebaño y de su familia que el Señor le ha dado. ¿Cuántos hijos le ha dado el Señor? 5, 4, 10, 12. Cuiden de sí mismo y del rebaño. Cuide de su familia, cuide de sus hijos, cuide de sus nietos. Enséñeles la palabra, guíeles por el camino mejor. Porque hay muchos que están aferrados en enseñarles el deporte, en enseñarles cómo se juega, en enseñarles cómo se baila, en enseñarles muchas cosas. Hay jóvenes que están preocupados por experimentar cosas nuevas, ¿sí? Hay personas que quieren ir al espacio, hay personas que quieren hacer muchas cosas, pero la palabra del Señor, ¿dónde queda? ¿Dónde está? El Señor lo dice: cuídense, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Eso pasará? Eso pasará cuando usted descuide su trabajo. Que todas las cosas son buenas, sí. Que usted puede trabajar, sí. Que usted puede conocer nuevos lugares, que usted puede experimentar nuevas cosas, sí. Pero primero tiene que estar el Señor en su vida. Primero, porque Él dice que después de su partida se introducirán lobos voraces que destruirán, que matarán al rebaño. ¿Cómo son esos lobos? Con aquellas ovejas humildes, sencillas. ¿Cómo son esos lobos? Las desgarran y las matan. Oiga cómo dice: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. De entre ustedes mismos saldrán. ¿De dónde salió la Iglesia Católica? ¿La Iglesia Católica, el católico salió de otro? No. Los que han salido de la Iglesia son aquellos que se llaman protestantes. De entre ustedes mismos surgirán, saldrán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en este día domingo, en este día en que muchos celebran el Día de las Madres y en que hoy estamos invitados a participar de ese gran banquete, de esa gran fiesta con Jesucristo. Así que todos somos invitados y que el Señor nos siga iluminando, que el Señor nos siga derramando su Santo Espíritu para poder entender y pedir a Dios por todos aquellos que no están viviendo su vida como buen pastor, para que el Señor los ayude a que mediten y que recapaciten cada día. Pidamos a Dios por todos nosotros y por todos aquellos que no se han querido acercar a la palabra, para que el Señor sea el único que pueda hacerlos volver y regresar. Y pues desearle un feliz día a todas las madres en este día domingo, que se celebra el Día de las Madrecitas. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.